Bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación del libro titulado México 68, otra historia. Y tengo el gusto de que nos acompañen en esta ocasión entrañables amigos. Bueno, está a punto de llegar el otro. En este momento están a mi derecha, los dos juntos, Juan Carlos Canales, quien es amigo entrañable de hace algunos años, que hemos compartido un micrófono, sobre todo en su programa del territorio del nómada. Sin duda, uno de los intelectuales importantes aquí en el Estado. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Se encuentra también con nosotros, entre los presentadores, pues un amigo también ya de hace años, de aventuras académicas y otras cosas, el doctor René Valdivieso Sandoval, para quien también les pido un aplauso. Y bueno, mis amigos coautores del libro, ellos en primerísimo lugar. Don Manuel Díaz Cid, sin duda alguna, nuestro maestro de toda la vida. Yo realmente he aprendido con él lo que llevo de politólogo en buena parte. Y bueno, para mí ha sido un placer el compartir este espacio, estas líneas en el libro. Y de hecho sus ideas originales, sus principales hipótesis, pues fueron las que desarrollamos en este texto. Y pues bueno, no tengo más preámbulo para presentar a don Manuel Díaz Cid. Y el otro coautor es un exalumno y posteriormente un amigo también de aventuras académicas, de investigación, de análisis, de reflexión sobre diversos temas, y entre ellos, por supuesto, el libro que hoy estamos presentando, mi compañero y amigo Jaime Ángel Chama Cancela. Y un servidor, José Alejandro Guillén Reyes, pues le da de nueva cuenta la más cordial bienvenida. Y pues vamos a iniciar sin preámbulo porque ya nos advirtieron que el tiempo lo tenemos limitado. Entonces les pido por favor a mis compañeros, a mis colegas que van a hacer la presentación el día de hoy, pues que comiencen a hacer sus reflexiones al respecto. Juan Carlos, comenzamos contigo. Gracias, Alejandro. ¿Se oye? ¿Sí o no? Ustedes son como los alumnos. ¿Dio el programa o no? La mitad dice que sí, la mitad que no. ¿Ya se oye mejor? No, a ver, Sofía, más volumen. Bueno, ¿se oye? Bueno. Gracias, Alejandro. Te agradezco muy entrañablemente que me hayas invitado a presentar el libro por tres razones fundamentales. Una, por el valor del libro en sí, por el debate que puede generar. La otra, que quizá muchos de ustedes no puedan comprender, es la importancia de que hoy profesores de la UAP y de la UPAEP estemos sentados juntos, con orígenes intelectuales, ideológicos, diversos. Quizá hace 30, 40 años esto no hubiera sido posible o hubiera acabado en el Rosario de Amozoc. Sin embargo, hoy hemos aprendido a reconocer la diferencia, aprender la pluralidad y entender que finalmente la política, como decía Aristóteles, solo puede estar mediada por la palabra y por el reconocimiento de la diferencia. Y tercero, porque para mí es un verdadero honor estar sentado, es lo que además de mis compañeros y amigos, con don Manuel Díaz Cid. Creo que don Manuel, no lo creo, don Manuel es, sin duda alguna, uno de los pilares del pensamiento político en Puebla, uno de los actores más importantes de los momentos más álgidos de la historia reciente de Puebla. Me da mucho gusto, don Manuel, estar con usted y desde luego un maestro, no directamente mío, pero sí desde luego un referente fundamental para la reflexión política.
casi siempre, más bien siempre escribo los textos de mis participaciones. Intento en cada presentación desarrollar argumentos, darle un peso verdaderamente académico a las presentaciones. En esta ocasión no lo voy a hacer, voy a leer unas notas, voy a hablar con ustedes por el talante del propio evento. Por supuesto no soy nostálgico del 68, ni pretendo una asamblea, ni mucho menos, pero asumo plenamente la enseñanza a través de la oralidad que realizó Jacques Lacan, importante psicoanalista francés, que él mismo reconocía los riesgos de esa enseñanza oral. Si ustedes conocen a Lacan, Lacan solo escribió 3 libros y los seminarios son una recolección de sus participaciones en el Collège de France, etcétera, etcétera. Y él decía una cosa, que él asumía el riesgo de esa enseñanza oral, el fallo, el equívoco, la interrupción. Entonces yo también voy a asumir ese riesgo con ustedes hoy. Pero decía Lacan, también es un modo de generar transferencia, es decir, de un vínculo amoroso entre el que habla y los otros. Como muchos de ustedes, yo creo que en parte crecí con la mitología del 68. Por supuesto, cuando los acontecimientos del 68 yo tenía 8 años y precisamente en julio estábamos en México, la familia estaba en México y me tocaron los primeros acontecimientos, las primeras broncas del 68, pero desde luego yo estaría más preocupado un tiempo después por las Olimpiadas que por el desenlace del 2 de octubre. Sin embargo, yo vengo de una familia altamente politizada y el tema del 68 atravesó mi infancia. Desde luego que mi padre era un liberal, entonces desde niño yo hice serios cuestionamientos al gobierno racista, pero también a la izquierda mexicana y particularmente al Partido Comunista. Sin embargo, mi contacto con el 68 lo tuve 20 años después de 1968, cuando yo regresé a la UAP después de un largo periplo académico en el que fundamentalmente articulé todo mi trabajo, proyecto intelectual en torno a la Escuela de Frankfurt. Ustedes saben, la Escuela de Frankfurt es una pieza clave en la discusión del marxismo en el siglo XX y particularmente uno de los grandes grupos críticos del leninismo. Pero además en esos años de los 80s, para mí también fue muy importante el descubrimiento de Isaiah Berlin, del pensamiento clásico liberal, Constant, Berlin, Bobbio, un recorrido por el liberalismo. Desde luego fue una época en que trabajé profundamente a Hannah Arendt. Digo esto porque a mi regreso a la UAP, yo regresé en uno de los momentos de mayor conflicto y cuando la UAP estaba gobernada por una izquierda ultra, y a mí me repatrió el rector Malpica como director de difusión cultural. Y fue una experiencia verdaderamente traumática. Después de tener una sólida formación académica, enfrentarme a una izquierda que yo digo que ni siquiera era leninista, ojalá hubiera sido leninista. Yo creo que era una izquierda fundamentalmente formada en los manuales de la Academia de Ciencias de Moscú. Ojalá hubieran leído a Marx, sí leí a Marx, desde luego, leí todas las fuentes del marxismo, pero les digo, desde una óptica del marxismo frankfurtiano, y además piensen que en 1988 estábamos en plena glasnost, estábamos a un año de que el muro cayera, y regresé, me enfrenté a una izquierda que en términos vitales para mí fue muy traumático porque
viví en carne propia estas derivaciones del lenguaje stalinista criollo, pero que además deberían de haber introducido ustedes una categoría, una subespecie dentro de la izquierda criolla, que es la izquierda criolla poblana, que es de antología. Yo creo que no sé si hay una izquierda peor que la poblana, pero qué bárbara izquierda poblana. Ahí está el PRD, ¿no? Y en términos intelectuales, bueno, a mí ahorita les voy a contar, me acusaban de intelectual, de exquisito. En un consejo universitario, es una anécdota que siempre cuento, un tipo se acusó en el momento de broncas, a punto de las balaceras, un tipo se levanta y dice: yo quiero acusar a Juan Carlos Canales por pertenecer a la clase media poblana o a la pequeña burguesía poblana. Y yo, que tengo un sentido del humor bastante ácido, me levanté, pedí la palabra, después rumoreo, pedí la palabra y le dije: oiga, yo quiero aclarar una cosa. Yo no pertenezco a la clase media poblana ni a la pequeña burguesía poblana, sino a la más rancia aristocracia poblana. A mí me educó una institutriz en alemán y en francés. Por supuesto, no es cierto, ¿verdad? Bueno, no me lincharon, literal. Estuvieron a punto de lincharme, porque varios miembros del PRS, en ese momento el Partido Revolucionario Socialista, hoy el ala democrática del PRD en Puebla, qué cosas, no lo permitieron. Pero además me enfrentaba a otro problema teórico, que finalmente los marxistas heredaron de la lectura que hace Lukács de Hegel, que es la totalidad. Y yo creo que la totalidad, el tema de la totalidad en el marxismo lukácsiano, ha pesado y explica mucho de los fenómenos que ha habido en la izquierda hasta el 68. Es uno de los grandes conflictos teóricos de la izquierda a partir de la herencia de este extraordinario filósofo húngaro, György Lukács. Bueno, por ese mismo año del 88 me tocó organizar los eventos de los 20 años del 68 y tuve en torno a la organización varios eventos importantes. Primero, una investigación de archivo. Yo siempre me considero una rata de biblioteca, siempre voy a las fuentes, y trabajé fundamentalmente sobre el archivo Mayo, que es extraordinario, todo el archivo fotográfico. Y desde luego me contacté con varios líderes del Consejo, con varios miembros de la base del movimiento, y empecé a sufrir una especie de desconcierto, porque todas las ideas que yo tenía, que eran referentes fundamentales de Monsiváis, Poniatowska, Luis González de Alba, que por supuesto de inmediato después dejé de leer y no he vuelto a leer. Como le decía Paz a Monsiváis, que solo tenía ocurrencias. Monsiváis tenía ocurrencias, no ideas. Claro que eso se lo dijo Ortega a Paz y Paz no lo decía. Entonces empezó, todo lo que yo creía más o menos, empezó a entrar en crisis, y yo veía que había cosas extrañas, desde las fotos, el tema de los disparos, las propias crónicas de los líderes. En el 88 vivió en Puebla Marcelino Perelló, y desde ese momento mantenemos una amistad entrañable de uña y mugre, yo la uña, por supuesto, ¿no? Y somos íntimos amigos. Ustedes saben que Marcelino es una de las figuras más cuestionadas del 68. Pero había cosas que me platicaba Marcelino del movimiento que no coincidían exactamente con lo que yo sabía o con lo que la gente decía. Por ejemplo, un movimiento marxista, manejado fundamentalmente por el PC o por la KGB. No, sabemos que el PC fue el más cauto, el más temeroso, ¿sí? Porque venían de la represión ferrocarrilera. Fueron clave en las negociaciones con el gobierno, aunque no se resolvieron. ¿Sí? Lo que me decía Marcelino, que yo decía: oye, Marcelino, ¿por qué no estuviste el 2 de octubre en la manifestación? Y me decía, como lo señala en el libro, el testimonio de Marcelino, hay dos versiones.
una porque estaba negociando con De la Vega Domínguez de tener el movimiento, y la otra es porque me liga una chava y me fui a acostar con ella a su departamento. Cosa que no era normal en el 68, como ha sido normal en el 88, en el 2012. Es decir, si uno tiene una manifestación y se liga a alguien, por supuesto uno se va a acostar con ese alguien. Es decir, no necesariamente todos íbamos a las manifestaciones o estábamos con la Brenda, con la vela prendida roja en la lucha. No, pero bueno, Marcelino es una de las figuras más importantes. También en esa época trabé una seria amistad con Paco Taibo, al grado de que soy personaje de una novela de él. Ahí, aunque con Paco Taibo no comparto ni posiciones ideológicas y mucho menos estéticas, yo soy un convencido de que el mejor premio Nobel que le pudieron dar a América Latina en un momento dado es Octavio Paz. Paco Taibo no cree eso. Y desde luego, ahora con el tema del López Obradorismo, yo mantengo una posición muy crítica respecto a López Obrador. Y desde luego también a Carlos Montemayor, que es uno de los grandes investigadores de los movimientos políticos en México. También con Carlos mantuve hasta el día de su muerte una entrañable amistad. Comento esto porque entonces tuvieron que pasar otros 24 años, del 88 al 2012, para encontrar. Por supuesto, yo abandoné el tema de la política nacional, me he ido metiendo cada vez más al pensamiento clásico, a la filosofía. Dejé de leer, por supuesto, a Elena Poniatowska, a Carlos Monsiváis, a Carlos Fuentes. La última novela que leí de Carlos Fuentes fue El Diano, la cazadora solitaria. Entonces que hay un debilitamiento del pensamiento intelectual en México, terrible, en general en América Latina, pero en México creo que hay un adelgazamiento profundo. Entonces, tardaron 24 años del 88, pasaron muchas cosas, y 24 años después me encuentro con este libro, México 1968, otra historia. Quiero decir una cosa. Por supuesto que un libro no pretende una verdad absoluta. La verdad en historia, como en física, como en las ciencias exactas, depende de la coherencia del sistema que aborda la realidad. Esto lo dijo no solo físicos importantes, sino lo dijo Isaiah Berlin, uno de los grandes intelectuales del siglo XX, uno de los más admirables intelectuales del siglo XX. Entonces, primero, creo que abordar desde donde aborda este libro la problemática del 68, creo que no tiene una pretensión de verdad absoluta ni de catequismo, pero sí me parece importante la coherencia interna del texto, ¿sí? Entonces, a partir, digamos, de la investigación, podemos deducir varias cosas. Primero, que el Estado no es un monolito, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la izquierda ha pensado que el Estado es un monolito y que el poder solo se concentra en el Estado. Ya bien Foucault nos enseñó que no es cierto, ¿sí? Pero que hay esta idea que arrastramos durante mucho tiempo en responsabilizar de la masacre al gobierno, ¿no? Y bueno, lo primero que nos viene a mostrar este libro es que el gobierno es un campo de fuerzas de poder, ¿sí? Y que lo que apunta todo es que el movimiento fue de alguna manera alimentado por Echeverría, y desde luego el desenlace, el dramático desenlace del 2 de octubre, pues fue un intento, después de que se le estaba yendo el movimiento, ¿sí?, de consolidar la candidatura a la presidencia en complicidad con Gutiérrez Oropesa y con uno de los figuras políticas mexicanas más siniestras que ha tenido este país, que es don Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Entonces, sin desde luego disminuir la responsabilidad de Díaz Ordaz, porque al fin y al cabo, si Díaz Ordaz no intervino directamente, es moralmente responsable del desenlace del 2 de octubre. Y el otro gran ámbito de la investigación
es desde luego las condiciones del movimiento estudiantil, tomando como punto de partida que en efecto no fue un movimiento democrático. Si nos duela o no, no fue un movimiento democrático, fue una orgía en el sentido que Bataille da este término. Es decir, una transgresión, una explosión, ¿sí? Pero que desde luego eso no le quita legitimidad como una lucha libertaria. Creo que la gran enseñanza del 68 es esta lucha libertaria, y que yo incluso diría una rebelión edípica fallida contra el padre, pero una rebelión edípica. Entonces, creo que el libro puede abrir muchas preguntas, creo que los libros deben de abrir más preguntas que dar solamente respuestas, pero creo que la importancia del libro es cómo construir un aparato y cómo lo va resolviendo. Aunque los autores dicen que es un libro fundamentalmente politológico e histórico, yo veo tres dimensiones más. Es un libro de historia de las ideas, bordea la historia de las ideas, algunos símbolos de la gente del 68. Es también un trabajo de sociología comprensiva, en el sentido que Weber dio al término. Es decir, entender que la acción social tiene un sentido inconsciente o inconsciente para el actor, ¿sí? Y también creo que tiene mucho de genealogía en el sentido que dio Nietzsche a este concepto, como esa búsqueda de lo que no aparece, de lo oscuro, de lo que no está en una línea de continuidad histórica. Entonces, eso hace al libro verdaderamente extraordinario, provocador. Sin embargo, yo tendría dos grandes críticas al libro. Creo que hay un abuso de una retórica barroquizante, un abuso de, en ciertos momentos, una sobreadjetivación, y eso pone en riesgo aquello contra lo que lucha el libro, que es precisamente la ideologización. ¿Sí? Creo que el libro no necesita calificativos para que los lectores nos demos cuenta, ¿sí? Valoremos las contradicciones hacia el interior del Estado, la crítica al Estado. Creo que esto es importante. Jamás se deja de observar que fue un crimen de Estado, no un genocidio. Eso me parece muy bien, porque hay un abuso ideológico en el concepto de genocidio. Los conquistadores fueron genocidas. Si hay una bronca es genocida, no, un genocidio es una destrucción sistemática, irracional y calculada de un grupo étnico o religioso. Y si no, pregúntenles a los nazis en la reunión de Wannsee de 1942, que es donde se decide la solución final. Y creo que el libro conseguiría un mejor efecto para el lector si disminuyera esta adjetivación y este abuso de contrastes entre un lenguaje muy culto y un lenguaje popular. Eso me parece que pone en riesgo el propio libro, porque parece que hay una sobredirección. Y otra que no es a los autores, pero sí a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. ¿Habrá alguna autoridad de la UPAE por aquí? No, pues si dije que los iba a criticar, no van a levantar la mano. Bueno, yo lamento mucho que una universidad que está creciendo cuantitativa y cualitativamente tanto, que está dando investigadores tan importantes, editen libros tan feos. ¿Sí? Esto es realmente un clon, no un libro. ¿Sí? Yo creo que ni la universidad ni los investigadores merecen una edición así. Y tampoco la universidad. Yo creo que en este crecimiento que ha tenido la UPAEP, deberían también de tener un aparato editorial en serio, ¿sí? Que ayude a los investigadores a sacar productos de primera en todos sentidos. Por supuesto, eso no es culpa de los escritores, han de haber tenido que padecer a la burocracia universitaria para que se publicara el libro, como en todas las universidades. Pero creo que deberían de mejorar este aspecto, porque se lo merecen como institución y sería también parte de la imagen que tiene. Bueno, es una lectura muy general. Entiendo, yo les platiqué esta anécdota de mi confrontación con la izquierda porque explica en parte lo que ha sido la izquierda mexicana. Y un último comentario. Hoy la izquierda que tenemos, más bien se deriva de la izquierda del 68. Los que no se acomodaron en el poder, como los Salinas de Gortari, en aquella época eran maoístas, ¿sí? Hoy siguen viviendo
hoy leí una declaración que me pareció lamentable, que no tiene nada que ver con el 68, de José Juan Espinosa, pero viven de los pobres, viven de la marginalidad y viven en muchos casos de la mitología del 68. Entonces, sí, no fue una apuesta democrática, pero me quedo con esa apuesta festiva, liberadora, que ojalá hoy los jóvenes tuvieran, sí, porque finalmente hay una terrible diferencia entre lo que vimos el 1 de diciembre y lo que fue el 68. Aunque por supuesto no creo que sean anarquistas, ¿sí? A mí me resulta tan simpático que un grupo se llame el Círculo Redondo Anarquista, el Triángulo Verde Anarquista y el Cubo Amarillo Anarquista. Coño, ¿quién los inventó? Los inventó alguien, esos grupos, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia y ojalá que los jóvenes recuperaran ese grito libertario, ¿sí? Ese cuestionamiento permanente hacia los padres y también hacia el poder como punto de partida hacia una construcción democrática mejor. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos, y bienvenida a la crítica, por supuesto. Hemos tomado nota. Le cedo la palabra a mi amigo René Valdivieso y presento a José Luis García, quien tuvo un pequeño problema a la hora de ingresar a esta ciudad. Venía, supongo, de Atlisco. ¿De dónde venías? No, de Cuautlancingo. Bueno, pues te damos la más cordial bienvenida. Y, José Luis, ¿quieres continuar? Adelante, adelante, adelante. Muy buenas noches. Efectivamente, primero quiero pedir una disculpa a todos ustedes, a los miembros de la mesa, a los autores, a los presentadores, al público, porque realmente ahora sí fui presa de prácticamente ya los pretextos del achilangamiento de Puebla, tráfico, ¿verdad? No puede ser que de Cuautlancingo a casa casi una hora. Pero bueno, ya aquí estamos y realmente quiero agradecer mucho a los autores el estar aquí esta tarde noche para comentar pues este libro que efectivamente tiene mucho que decir, mucho que aportar acerca del 68. Yo también tengo algunas cuestiones por ahí de carácter personal que me gustaría comentar antes de hacer mis comentarios más particulares acerca de la obra que hoy comentamos. Quizás en contraste con lo que comentó mi amigo Juan Carlos Canales, pues yo francamente en el 68 tenía 6 años. Fíjate, bueno, es que no llegué a esa hora, es que no llegué antes, entonces quizás seas un poco más. 2 años. Bueno, yo tenía 6 años en el 68, pero a diferencia de Juan Carlos, a no ser que hayas vivido en Teciutlán y te la hayas pasado ahí en la Sierra Norte de Puebla, ¿verdad?, en un rancho, pues francamente mi contacto con ese movimiento, con sus secuelas, pues era prácticamente nulo. En esas épocas, pues por aquí hay una referencia, no sé, evidentemente que digamos es lo interesante también de la obra y de quienes lo escribieron, hay una, digamos, transferencia generacional interesante, un maestro, como lo es en toda la extensión de la palabra don Manuel, y así, desde luego, Alejandro Guillén, y a quien no tenía la oportunidad de conocer, a Jaime Ángel. Pues bueno, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, esa transmisión internacional, también es interesante observarla aquí en el libro, desde luego. Y bueno, alguien por aquí en este libro precisamente menciona que pues estaba viendo, o se recordaba nada más acerca de los olímpicos. Bueno, en esos tiempos a Teciutlán no llegaba la señal de televisión, entonces yo ni siquiera recuerdo la cuestión de los olímpicos tampoco. Entonces, francamente, mi primera referencia acerca del 68 pues es extremadamente vaga, yo diría que prácticamente nula. Sin embargo, poco después
sí tuve algunas referencias y eso me pareció interesante, sobre todo ahora que mencioné esta cuestión del achilangamiento de Puebla. Esta es una obra que a mí me parece interesante porque es escrita por alguien o por personas que no están en el DF, que no estuvieron en Tlatelolco. Y es importante ver también que hubo otros movimientos, otras aproximaciones, otras manifestaciones fuera del Distrito Federal. Es un país muy centralista, todo se concentra, toda la atención se concentra en lo que sucedió en Tlatelolco, pero hubo otras manifestaciones fuera, y no necesariamente de jóvenes estudiantes como los que ya todos conocemos que participaron, ¿verdad? Sino también hubo otros, incluso, digamos, de resistencia, quizá no de igual intensidad, desde luego, pero también que vale la pena explorar. Hubo manifestaciones contra el Estado, contra el régimen, antes, durante el 68 y después del 68, y que ha tocado diferentes generaciones participar, observar, analizar, en fin. Entonces yo creo que ahí es importante ponerlo como lo ponen los autores, y a mí me parece interesante, en diferentes contextos. Y yo creo que esa es una gran aportación que hace el libro. Para redondear un tanto la cuestión de la anécdota personal, bueno, yo soy un producto de la generación de los 60, que ahora ya pues realmente estamos cincuenteando, ¿verdad? Pero yo nací en el 62, entonces en el 62 pasan varias cosas que tuvieron repercusión en el 68. Una, yo soy internacionalista, entonces una que a mí particularmente me llama mucho la atención, pues es que estábamos en la Guerra Fría en ese entonces. Había una polarización del sistema internacional y una lucha por el poder a nivel internacional, que después, precisamente de la crisis de los misiles 62, en Cuba, pues entró en una especie como de equilibrio, si ustedes quieren, un equilibrio de terror, ¿verdad? Pero francamente hubo el reconocimiento de que cada potencia tenía su propia esfera de influencia. Y eso precisamente dice mucho acerca de, por un lado, pues que los que supuestamente estaban atrás del movimiento estudiantil, esta conspiración comunista de la que tantos habló, pues realmente no lo era tanto. Es más, como Ana Covarrubias del Colegio de México, Lorenzo Meyer, Mario Ojeda, Olga Pellicer y otros destacados internacionalistas han comprobado, la política exterior de México ahí fue muy inteligente precisamente, porque la política exterior, por ejemplo, de Cuba, sí estaba diseñada, sobre todo después de lo que sucedió con la guerra de los misiles, para fomentar lo que en ese momento se conoció como la subversión de América Latina y exportar la revolución cubana a América Latina, ¿verdad? El Che viajó por toda América Latina, en fin, pero la política exterior de México fue muy inteligente en esa época. Quizás esa es la época dorada de la política exterior de México y no la que muchos priistas dicen, ¿verdad?, después. Fue muy inteligente en su diseño y en su implementación. ¿Y cuál fue? Precisamente evitar, digamos, la expansión del comunismo y hacerle, desde luego, el trabajo diplomático inteligente, y a eso me refiero, de información, de diplomacia subrepticia, en fin, a los Estados Unidos. México fue el único país en el que Cuba no tuvo una intromisión evidente. Algunos grupos, digamos, de guerrillas urbanas sí tuvieron apoyo, no necesariamente, o por lo menos no hay evidencia que se conozca, de Cuba, de Corea del Norte, de Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, en fin, pero no de Cuba. Y eso es interesante, porque por lo menos en el ámbito diplomático, en el ámbito internacional, el gobierno de México fue muy eficaz en mantener a raya en su zona de influencia más inmediata y, digamos, del centro de su propia seguridad nacional al comunismo internacional, que en ese momento pues estaba reflejado en la isla de Cuba. Entonces, digamos que por el lado internacional,
esa cuestión de la conspiración internacional comunista no se sostiene, como efectivamente lo dicen bien aquí los autores. Posteriormente, ¿verdad? Digo, en el 62 hay muchas cosas, a mí me gustó precisamente por mi propia formación, o de formación, como ustedes quieran, tocar ese punto precisamente de la crisis de los misiles y sus consecuencias, que obviamente no se tenían en consideración en ese momento, ¿verdad? Pero adicionalmente hay otras cuestiones que a mí me parecen interesantes. Una que pocas veces se recuerda es que también en el 62 inició el Concilio Vaticano II. Y creo que ahí fue cuando empieza a abrirse también un severo cuestionamiento acerca de la Iglesia Católica y sobre todo esta idea de ayornamiento, de actualización de la Iglesia. Y eso desata también, ¿verdad?, una serie de consecuencias, sobre todo en América Latina. Entonces yo creo que esta es una cuestión de contexto internacional muy importante que hay que considerar. 10 años después del 62, o sea, en el 72, 4 años después del 68, pues viene el famoso halconazo, ¿verdad? Y a nivel internacional ustedes se pueden dar cuenta, quien está en crisis realmente es los Estados Unidos y su contraparte, la Unión Soviética. El 68, como bien ponen los autores aquí, no solamente fue en México, fue en todo el mundo, incluyendo desde luego el lado occidental, pero también desde luego atrás de la cortina de hierro. Los movimientos de Checoslovaquia, la invasión de Hungría, el aplastamiento de la primera rebelión checa, en fin, fueron precisamente una manifestación de esa inconformidad. Y del lado de los Estados Unidos en particular, desde luego, ¿verdad?, que tenemos la cuestión de la persistencia de la guerra de Vietnam y sus consecuencias. Ahí es importante decir que también se ha generado precisamente un mito con respecto a esta cuestión, si ustedes quieren, de contracultura que se genera por la cuestión de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam efectivamente produce una serie de resistencias de carácter social, de carácter cultural. Hay un historiador interesantísimo que es Allen Matusow, profesor de la Universidad de Rice en Texas, que precisamente escribe este libro que se llama algo así como El destape de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en los 60 en los Estados Unidos? Pues prácticamente, como bien comentó Juan Carlos, ¿verdad?, este modelo liberal, ¿verdad?, que también los propios autores mencionan aquí, de mucha autoridad, sobre todo de la generación anterior, prácticamente se empieza a diluir. Entonces, los que participan en estas manifestaciones que van digamos, de los movimientos pacifistas, que incluso se proyectan en universidades también, y hay represiones en universidades, como la Universidad de Berkeley y con la Universidad de Kent. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los Estados Unidos? Que vemos una gran contradicción. Efectivamente, un rompimiento generacional muy importante, desde luego, y también muy diverso, que va desde los derechos civiles, aquellos que apoyaban, por ejemplo, a Martin Luther King, a Malcolm X, ¿verdad?, hasta aquellos que propagaban, por ejemplo, la cuestión del movimiento de Flower Power, ¿verdad?, de haz el amor y no la guerra, de los que estaban en San Francisco, en Ashton Heights, y que obviamente experimentaban con LSD, marihuana, en fin, ¿verdad?, y que bueno, era la cuestión de la experimentación. Pero por el otro lado, también estaban aquellos, digamos, de los movimientos patrióticos de los Estados Unidos. Es decir, ese es precisamente lo que a mí me gustó mucho del libro, que trata de poner en tela de juicio la cuestión de la mitología alrededor del movimiento de 1968 en México. Y que se traslada quizás a otros, y voy a poner un ejemplo rápido. Prácticamente, después del surgimiento del movimiento 132 en México y de lo que se ha creado alrededor de ese movimiento, con todo lo que puede tener bueno y malo, hacer una crítica al 132 ya prácticamente es tener ahí una condena, ¿verdad?, acerca de, bueno,
la política mexicana, lo encasillan a uno, es uno priista, autoritario, y uno prácticamente es quemado en leña verde en esa hoguera del Twitter, ¿verdad? Y obviamente adicionado con Facebook, ¿no? Obviamente en el 68 no había eso, quizás a lo mejor son buenos tiempos aquellos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero bueno, el caso es que realmente esta contextualización, y ahí yo quiero coincidir también un tanto con Juan Carlos Canales en los comentarios acerca de cierto exceso en el lenguaje, ¿verdad? Que a veces dispersa un tanto la lectura de este libro, que eso no estamos más acostumbrados a las lecturas más, digamos, aburridas de los textos académicos, ¿verdad? Quizás sea la intención aligerar esa lectura, pero bueno, llega un momento en que sí uno pregunta, oye Alejandro, pues está bien que hables de Ricardo II, ¿verdad? Rey de Inglaterra, y seguramente tienes una influencia shakespeariana muy importante, pero ¿qué onda con el 68? ¿No? Entonces, eso me parece que también vale la pena comentar. Entonces, en el 72, pues ustedes pueden ver evidentemente que pues, prácticamente todo el mundo está en convulsión, no solamente es México. Hay un cambio generacional importante en México también. No sé hasta qué punto hay una cuestión de esta que mencionó Juan Carlos acerca de esta especie como de devorar edípicamente a la anterior generación, ¿no? No estoy tan seguro de eso, no tengo la profundidad de Juan Carlos para hacerlo, pero lo que sí puedo decir es que hay un cambio generacional importante y desde mi punto de vista empieza el péndulo a girar hacia el otro lado. Entramos a los 80, que ahí sí ya es precisamente una generación mía, y entonces, pues es prácticamente una, digamos, una década bastante conservadora. Es la emergencia del yupismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquella manifestación, ¿verdad?, de protestar contra el Estado? ¿Qué pasa precisamente con aquella, digamos, alegría de participar, incluso experimentando, ¿verdad? Pues ya no es tan cool, ¿verdad? Los churros, ¿verdad? Ya no están tan cool las peñas, ¿verdad? Ahora ya es otra cuestión. Sin embargo, en México, como bien lo ponen los autores, suceden varias cosas. A mí me parece una fundamental y otra que, al menos yo no lo vi, quizá me pasó, pero no creo que hayan mencionado. La primera es precisamente la expropiación bancaria. Yo creo que ese es, quizá no tanto el 68, que tanto se ha mitificado al respecto, pero creo que el inicio del fin o la aceleración del fin del ancien régime, que parece que retorna, pero ojalá que no, es precisamente los impactos que tiene la expropiación bancaria en México y ese exceso del presidente López Portillo, que prácticamente todo su sexenio fue de excesos, ¿verdad? Pero sobre todo ese último a punto de terminar su sexenio y que dio al traste precisamente con la economía mexicana y pues prácticamente hizo que se perdiera toda una generación. Es decir, los que nacimos en los 60 y empezamos a educarnos en los 80 y nos tocó toda la crisis de los 80 en América Latina, pues como presidentes como López Portillo, pues en América Latina hubo precisamente esa famosa generación perdida, esa década perdida. Y lo otro es el 85, el terremoto 85. Ahí es donde yo creo que uno de los factores fundamentales de la democracia empieza realmente, ahora sí, como dice Allen Matzow, a despertar, a destaparse, que es la sociedad civil en México. Ahí es donde efectivamente se evidenció que el Estado mexicano, y en particular el gobierno, eran incapaces realmente de enfrentar los desafíos de la sociedad mexicana contemporánea, de entender las nuevas demandas de la sociedad mexicana, por un lado, y por la otra, tuvo dos respuestas ante ese desafío. Uno, la inmovilidad completa, y vemos a Miguel de la Madrid cancelando su viaje a Naciones Unidas, ¿verdad? Primero diciendo, México no necesita ayuda internacional, y posteriormente diciendo, por favor ayúdenos, porque si esto ya sale de nuestras manos. Y luego, ¿verdad?,
La segunda cuestión es prácticamente obstaculizar todo. Respuesta ante eso, la sociedad civil. La sociedad civil se organiza, como debe de ser, empieza incluso a sobrepasar al Estado en su propia reacción. Y después viene el 88, la elección de 88. Yo creo que ahí es el principal momento. Muchos de los que estábamos ya en ese momento, 26 años yo tenía, y que nos tocó la elección y el fraude electoral del 88, y que nos manifestamos en contra de ese fraude, pues bueno, somos, digamos, los hermanos menores de los que participaron en el 68. Quizá no con ese mito y quizá no con la ritualidad, ¿verdad?, que envuelve todo el movimiento del 68. No hay mártires del 88, bueno, sí los hay, por cierto, aquellos del PRD que fueron asesinados por el régimen, pero no hay una placa con sus nombres, a donde yo sé. Bueno, ese es un movimiento también. Entonces yo creo que este libro, y bueno, voy a recortar mis comentarios porque realmente hay mucho que comentar en un libro de 700 y tantas páginas. A mí me parece que esas son las cosas que vale la pena mencionar. No digo que olvidemos el movimiento del 68, pero es importante primero ponerlo en contexto, como lo hacen los autores. Además, con una rica bibliografía, con muchos documentos, con testimonios importantes. El contexto es importante. Pero también hay que ver, y eso me parece que la lectura de este libro puede dar paso a que nuevas generaciones lo vean desde otra perspectiva, que empiecen también a cuestionar ese mito, pero que también observen otro tipo de movimientos que ha habido en el país y que no están tan mitificados ni ritualizados como es el del 68, ¿verdad? Todavía tenemos mucho para construir la democracia en México, me parece a mí. Después, evidentemente, todo el mundo pensó, yo soy escéptico acerca de eso, lo sigo siendo, de que la alternancia en el 2000 prácticamente nos iba a llevar a la democracia. Pues ya vimos que no. Quizá nos llevó a la democracia o a la alternancia, pero con una democracia bastante ineficaz, bastante insuficiente, ¿verdad? Y ahora, irónicamente, a los que le debemos la alternancia, también le debemos el regreso del antiguo régimen. Bueno, ahora son los jóvenes los que protestaron precisamente durante la elección con el surgimiento del 132, ¿verdad? Y uno ve, bueno, ¿qué está pasando en este país con este cambio transgeneracional, ¿verdad? Los del 68, como bien lo dijo Juan Carlos, pues ahora están en el gobierno, ya comen del presupuesto, también ya se echan sus rollos demagógicos, en fin, y el 68 sigue siendo mito. Entonces, al rato yo creo que hasta con tal de que se haga un nuevo pacto político, veremos a Peña Nieto poner flores en Tlatelolco. Bueno, y además lo va a transmitir en vivo Televisa, pues ¿qué pensaba? Y además... exactamente, y va a ser entrevistado por Broso. ¿Verdad? Bueno, ese es el México que les toca a ustedes jóvenes lidiar, y yo les recomiendo ampliamente el libro. Se disfruta mucho, tómense unas 2-3 semanas para leerlo, pero se disfruta mucho, y la verdad quiero felicitar a los autores, sobre todo a una persona a quien admiro profundamente, a quien respeto profundamente y aprecio mucho más, que es a don Manuel Díaz. Don Manuel, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y pues bueno, por último, en estas intervenciones tiene la palabra mi amigo René Valdivieso. Gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. Hay que comenzar diciendo qué edad tiene uno, pues si no, no... En 1968 yo estaba con el hermano de él, con Fernando Canales, en Love Street en Houston. Eso estábamos haciendo. Nada que ver con eso.
No bastante más grandes, pero sí un poquito, nada más. Sí, estábamos viajando por Estados Unidos, su hermano, yo y otros. Yo vengo de otra izquierda, le estaba diciendo aquí en corto a Juan Carlos, porque él se refirió a una visión de la izquierda, un punto de vista no justa, sí justa con respecto a lo que se refirió. Pero yo vengo de otra, yo fui presidente del Partido Mexicano de los Trabajadores aquí en Puebla, y nos formamos bajo otro esquema. Nos formamos bajo una figura muy importante que no está incluida en la lista de nombres al final, Eberto Castillo, que yo creo que algo que tuvo que ver con 68 no está en la lista al final, me preguntaba ahorita Alejandro. Y era una izquierda diferente, no basada en mitos, por eso fueron acusados de aperturos, eberturos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, el PMT desapareció, se fusionó con el PSUM y con otros para dar origen al PRD. Prácticamente todos los expmetistas salimos de... No militamos nunca en el PRD, yo nunca he militado en el PRD, no me intentaré tampoco. Me queda claro eso. Me da mucho gusto tener la oportunidad de comentar el libro. Traigo un escrito, con permiso de ustedes lo voy a leer, porque Alejandro y yo platicamos frecuentemente, hemos compartido micrófonos muchas veces. Nuestras últimas discusiones profundas, una fue ahí en los canales de esa ciudad bonita ahí en Italia, después volando por arriba de Groenlandia, discutíamos hasta que nos pudimos sentar en una mesa decentemente a platicar y a discutir. Entonces, voy, con permiso de ustedes, a compartir el texto que traigo. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a presentar esta obra, porque el 68 pesa. Pesa mucho. Esta polémica obra, me parece que es muy polémica. Siempre es un gusto comentar un libro, pero lo es más cuando los autores son buenos amigos. En verdad que estoy sorprendido, muy gratamente sorprendido, porque el libro en sus 860 páginas no es un libro más sobre el 68, es mucho más que eso. Es una rigurosa revisión de lo escrito y una disciplinada investigación sobre el tema, de manera tal que su objetivo es desmitificar el movimiento, cuestionar mucho de lo escrito y aportar nuevas hipótesis sobre los movimientos, no nomás sobre el 68 de México, sobre los movimientos que trastocaron profundamente el mundo occidental y eurooriental de ese año, como bien lo señalan en algunos de los capítulos. Los autores son claros desde la portada misma y nos dicen que el texto es un ensayo politológico e histórico sobre el movimiento estudiantil de México, así es el subtítulo. Y vaya que son congruentes con lo señalado. Es un texto en donde el análisis desde la ciencia política está presente en cada capítulo, pero también el análisis histórico, aunque yo me atrevería a decir historiográfico más que histórico. Pero el título contiene un error. El ensayo no es solo sobre el movimiento estudiantil de México, que va. Es un trabajo sobre el movimiento estudiantil en el mundo, un análisis del contexto internacional y nacional y un recuento pormenorizado de hechos y detalles que no pueden pasar desapercibidos, pero que así han estado. Por ejemplo, el asunto del departamento 269, el cual, a decir de los autores y como resultado de sus indagatorias, nunca existió. Esto está en la página 54-56, cuando vean el libro. Muy interesante esta parte, porque es a donde supuestamente estuvieron detenidos ahí. Algunos, resulta que ese departamento no existe, ese número no existe en Tlatelolco. Por detalles como este, es que me atrevo a señalar que el trabajo rebasa el título con mucho. El texto está compuesto por un preámbulo hermenéutico, dicen los autores, por 3 capítulos, por un epílogo, anexos y un directorio de nombres propios. El hermenéutico preámbulo, también titulado 40 años de ritual y metodología en el 68, se centra fundamentalmente, siguiendo sobre todo al historiador rumano, me han corregido, yo decía que húngaro, en el texto dice que húngaro, por cierto, de religiones Mircea Eliade, en exponer cómo el 68 se ha vuelto un mito y cómo se ha afianzado el culto y la leyenda para la posteridad. Esto lo señalan en la página 10.
Sobre esta idea desarrollan buena parte del preámbulo y mucho de su referente y reflexión ha sido producto del 40 aniversario de los actos recordatorios. Ahí nos señalan cómo en el 40 aniversario no había más que una veintena de personas en el evento que se realizó allá en México. Nos dicen, lo cito, el 2 de octubre es ante todo una fiesta de la nostalgia, un derecho a la añoranza, más que un recordatorio pedagógico de los excesos del poder político. Y esto ha sido establecido así porque la historia del 68 es predominantemente un mito, lo dicen en la página 13. Y señalan nuestros autores que los textos clásicos del 68 han abonado a esta visión. Estos textos, Los días y los años, La noche de Tlatelolco, Días de guardar y El grito. Todos estos textos, nos dicen, han establecido al movimiento estudiantil del 68 como el más importante movimiento en su tipo dentro del siglo XX, pero además le han adjudicado una serie de características que parece que no las tuvo: unidad, cohesión, pureza, etcétera, etcétera. El relato de lo que el arzobispo de Puebla, Octaviano Márquez y Toriz, le contó a uno de los autores, página 44, acerca de lo que el presidente Díaz Ordaz le platicó sobre uno de los líderes más cuestionados del movimiento, Sócrates Amado Campos Lemus, es muestra de lo pantanoso que ha sido dotar de características al movimiento, pero sobre todo de sostenerlas, lo cual por momentos claramente ha sido imposible. El encuentro en Jurica, que también lo señalan páginas adelante, con el cuestionado líder, con Campos Lemus, en la casa del general García Barragán, acabó por confirmar las dudas que tenían acerca de cuál pureza y demás, que dicho sea de paso, bien podrían haber estado estas dudas desde el relato mismo del arzobispo. Don Manuel le creía, yo no. Hay una parte en el preámbulo, interesante como todas, en donde los autores afirman que las consecuencias de la expropiación, para mí no estatización bancaria, fueron más importantes para la democratización del país que el movimiento del 68. Quien me precedió señalaba también esto. Propondría revisar los 5 tomos de este vuelo, del texto que se llama La decisión del presidente, privatización ex post, así como el video y las entrevistas que incluye, realizados por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Acaba de sacarlos. Hace un par de semanas fue la presentación en México, el conferencista invitado fue Cedillo, de donde se pueden tomar de este texto elementos para cuestionar, en dado caso, cualquier interés democrático de banqueros y grandes empresarios. Perdónenme, pero eso no tiene ningún interés democrático en este país, ninguno. Me parece aquí sí que tal afirmación carece de sustento. No puedo dejar de señalar, referente al preámbulo, que algunas expresiones de los autores, como parlanchines profesionales, jaula de los cotorros, mundillo intelectual de México, nada aportan al análisis y solo despiertan suspicacia en el lector, pues sin duda la calidad de las plumas de los autores no necesita de tales expresiones de quienes han, a decir de los autores, abonado a construir el mito. Qué calor hace. Bueno, el capítulo 1 inicia una importantísima reflexión y aporte sobre el tema, tratando en esta parte el mundo de los años 60. Es sin duda alguna una parte muy rica y ayuda a ubicar el movimiento en México en las condiciones mundiales. Destacan las referencias al mundo europeo, tanto occidental como oriental, como también el análisis sobre el movimiento en Francia y en los Estados Unidos. Me llama la atención la insistencia sobre un asunto al cual los autores, desde mi punto de vista, le dan mucha importancia. Y cito, esto está en la página 91, una batalla que empezó debido a que las universidades del país galo prohibían que en los dormitorios pernoctaran personas de ambos sexos. Más aún, que tanto mujeres como hombres no estuvieran en el dormitorio de su pareja después de las 10 de la noche. El estallido se da cuando se quiere cambiar esto y las mujeres quieren que sus novios, parejas, amantes, etcétera, las acompañen por las noches. Los sucesos se precipitaron como bola de nieve y de un hecho que parecía una nimiedad, luego se habla de cambiar el mundo. Sin duda la reflexión que hacen los autores al referirse al fin de la modernidad es muy útil, pero esta referencia nos mete a una reflexión de otro orden. Esta referencia me refiero al asunto de la cuestión sexual. Nos mete a una reflexión de otro orden y no forzosamente en el terreno exclusivo de la ciencia política, ¿no? Claro que no. Ya Wilhelm Reich, el psicólogo austrohúngaro, había introducido el tema de la sexualidad como parte de las reflexiones
y había destacado el papel liberador del sexo. ¿Cómo no recordar su famosa frase, la salud mental de una persona se puede medir por su potencial orgásmico? Pero Wilhelm Reich fue muy importante, de veras, fue muy, muy importante. El tipo, independientemente de esta frase, que es una de las más famosas, de origen freudiano, después deja Freud, pero el punto es muy importante porque él trata el tema de la sexualidad como una parte cultural, de contracultura. Y esto es muy importante para señalarlo así. Entonces, yo creo que, pues sí, el carácter político esto, por supuesto, por eso contracultural, pero creo que este es un punto que desde mi punto de vista debería de estar planteado ahí, y no en términos de que las chavas querían que sus novios estuvieran con ellas en la noche. Pero en este sentido, el asunto al cual le ponen énfasis nuestros autores es claramente un tema cultural, y en el contexto del 68 es claramente contracultural, aspecto que desde mi punto de vista está poco desarrollado en el texto y que me parece muy importante y complementario. 68 fue un movimiento contracultural, y así se desprende de la obra de uno de los más importantes pensadores de la teoría crítica, Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, tal vez su obra más importante, cuando se refiere a que el consumismo contribuye a una mercantilización de la cultura y a una tecnificación cosificadora de la conciencia. Por cierto, señalo aquí, Marcuse no es citado por los autores, o al menos se me pasó. Tiene razón a que no se puede explicar el 68 desde la simple óptica marxista, ¿no? Claro que no. Si unas organizaciones fueron rebasadas en las movilizaciones del 68, y no solo en México, sino en todos lados, fueron los partidos comunistas, pero especialmente los de corte stalinista, porque no podemos incluir ahí a los eurocomunistas, otra visión completamente diferente. Recordemos el 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS, textos fundamentales para entender el cambio que tuvo la Unión Soviética y después lo que sucedió a finales de la década de los 80. Y la posición de los comunistas italianos y franceses, sobre todo en ese 20 Congreso del Partido Comunista. Althusser, entre estos últimos, con planteamientos que fueron rescatados en el 68, el papel de las ideologías, el tema de los aparatos ideológicos de Estado y la importancia de la lucha ideológica. Y por ahí andaban también, no hay que olvidarlo, Jean-Paul Sartre, Julie, Goldman, etc. La otra parte a comentar en este riquísimo apartado es el musical. Es cierto, y muchos textos lo señalan, la música tuvo una influencia muy importante en ese movimiento contracultural, y papel importante lo jugaron los Beatles, como lo señalan los autores, aunque yo sé que es Alejandro Guillén quien lo señala. ¿Sí? No obstante, no podemos olvidar que mientras los Beatles cantaban I Wanna Hold Your Hand, los Rolling Stones cantaban Let's Spend the Night Together. Esa es la enorme diferencia. Esa es la enorme, enorme, enorme diferencia de visiones. El choque cultural estaba en el centro de la vida de los jóvenes. Los Beatles eran finalmente los muchachos tolerables, pero los Stones eran los chicos malos. Y no podemos olvidar los antecedentes ingleses desde la década de los años 50, en donde, alejados de toda influencia política, pero motivado por cuestiones culturales, los mods y los rockers protagonizaron enormes enfrentamientos, como se ve en la famosa película Cuadrofenia de The Who. Lo importante es que las reflexiones sobre lo cultural del movimiento me parecen fundamentales, y creo que el texto deja una vertiente abierta para esta reflexión. La guerra de Vietnam era sin duda el otro referente en varias partes de Occidente, en donde el sexo sí era muy importante, pero la protesta frente al gobierno militar era fundamental. Desde Berkeley hasta Kent, a inicios de los años 70. En la reflexión sobre el 68 no podemos olvidar la última escena de la película Las Fresas de la Amargura, en donde la Guardia Civil, Estados Unidos, entra a reprimir a los estudiantes en el gimnasio, mientras ellos sentados y golpeando en la duela entonan All We Are Saying is Give Peace a Chance, la de John Lennon. En Kent State murieron muchos estudiantes. Esto también es caso importante, y no era por una cuestión de se venga a dormir conmigo mi cuata. Los capítulos 2 y 3, paso ya a los siguientes, son excelentes, son el centro del texto. Capítulos 2 y 3, entre esos dos capítulos ocupan 700 páginas, de un texto de 860, ahí está, y lo recomiendan al principio. Usted puede leer el texto de donde quiera, no forzosamente desde el principio, etcétera,
pues vamos a estas 700 páginas, ya con eso le estás leyendo todo. ¿Sí? Pero ahí están los planteamientos centrales. Yo agradezco esta observación que hicieron porque pude brincarme una parte. El análisis del contexto de 1968 en México, las Olimpiadas y la economía y vida nacional dan sin duda elementos para descartar totalmente una agudización de las contradicciones económicas, por supuesto, pero no políticas. Las reflexiones sobre el autoritarismo, con los matices y descargos que nos presentan los autores, generan muchas reflexiones. Yo aprovecho para hacer la mía. Es cierto que México no era, ni fue, ni ha sido en la época moderna postrevolucionaria una dictadura. No, quien sostenga esto no. Si en la arista del entorno mundial, estoy citando en la página 170, si en la arista del entorno mundial el movimiento estudiantil mexicano es separado indirectamente del resto de las protestas juveniles o vanguardias de esa época por la versión de las crónicas, los textos, estos clásicos que están ahí del 68, la concerniente a la realidad política y económica interna es reducida de una parte burdamente a través de la efigie de la dictadura del partido-presidente, soslayando la extrema delicadeza del sistema político mexicano y sus recovecos. Es cita de ellos la página 170. Pero tampoco podemos señalar que teníamos un régimen democrático y respetuoso de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos. Claro que no. Y aquí permítanme una reflexión histórica. Yo he señalado en varias partes, con Alejandro lo he comentado varias veces, y en público también, la importancia del movimiento ferrocarrilero de 1958-59, incluso tal vez en algunos aspectos más importante que el movimiento de 68. Fíjense lo que estoy diciendo. Para mí la referencia de 68 no ha sido tan importante como la referencia del movimiento 58-59. ¿Por qué? Porque por las características del sistema ferroviario, el movimiento fue nacional. El ferrocarril sentó el país, en gran parte del país, y tocó un sector ligado directamente a la economía, y se enfrentó a un sindicato insignia en la CTM y exhibió al gobierno como represor. ¿O acaso no sucedió nada de esto? Esa es la importancia del movimiento 58-59. Líderes fundamentales para los futuros movimientos políticos nacionales, si no esté de acuerdo con ellos, Valentín Campa y Demetrio Vallejo salieron de ahí. Pero también muchos liderazgos locales, hasta hoy muy poco estudiados, que conformaron una cultura política de lucha sindical y política muy importante, que allí estuvo contenida y que reapareció en la conformación de las grandes movilizaciones de los años 80. Los ferrocarrileros, los que eran sindicalizados, terminaron siendo una gran fuente de militancia en muchos partidos de izquierda. Y esto no se ha estudiado en México, no está estudiado. No, pues, claro, Demetrio Vallejo, Campa, los líderes sí, pero los de abajo son los que hicieron los liderazgos locales, en muchos casos. Liderazgos que no les gustaban los reflectores, es más que nunca tuvieron reflectores, pero que vaya como trabajaban muchas cosas. El movimiento del 68 apareció cuando el movimiento ferrocarrilero y el movimiento de liberación nacional, que encabezó el general Cárdenas, Alberto Castillo también estuvo ahí, ya habían dado la vuelta por todo el país y habían confrontado a un sistema presidencialista claramente autoritario. Y aclaro el concepto de autoritario. Se refiere a intolerante con posiciones divergentes, con la toma unilateral e individual de decisiones, con el uso de la fuerza física o simbólica para reprimir al opositor, con el no respeto a la ley, con la impunidad, etc. Eso es para mí ser autoritario. Y acuérdense, la ley de Herodes no fue una película chusca sobre hechos inventados, fue un relato puntual. Así era la vida política en más de 2000 municipios, al menos en los años 40, 50 y 60. No era una película de, ay, qué simpática, ¿no? No, así fue, en más de 2000 municipios en el país. Municipios gobernados en 99% por el PRI, municipios con poco desarrollo, municipios rurales, muchos de ellos como se presentan así, o la mayoría de ellos como se presenta en la película, etcétera. No estamos hablando de la delicadeza la extrema delicadeza del sistema político mexicano, como ellos lo señalan, no, estamos hablando de una realidad que existió. No, claro que no era una dictadura, pero cómo se parecía a una dictadura. La simbiosis partido-estado
¿Dónde terminaba el PRI? ¿Dónde empezaba el gobierno? ¿Quién era el jefe máximo del partido? Al igual que los estados de excepción, fascismo, nazismo, la intervención autoritaria del Estado sin ningún recato ni delicadeza, con un solo objetivo, uno solo: anular cualquier oposición. Las oposiciones no fueron toleradas en México. La represión de líderes y movimientos ciudadanos era la constante en varios lugares del país, desde Yucatán hasta Chihuahua, pasando por Puebla, por supuesto. La sombra del caudillo muestra escenas del México un poco más urbano, pero igual de represivo. La única oposición real, la del Partido Acción Nacional, era marginal, heroica, pero no pasaba de ahí. Y quienes intentaron avanzar por ese medio, me refiero a la cuestión electoral, no tuvieron buen resultado. Enríquez, Almazán, Vasconcelos, Cárdenas, a nivel federal, y quién sabe cuántos más a nivel local. ¿Quién sabe? Conocemos los grandes fraudes nacionales, pero ¿cuántos locales no habremos pasado? Y locales me refiero a municipios. ¿Quién sabe? Es una historia por descubrir en México. No todos tuvieron la misma difusión de su movimiento que tuvo don Salvador Nava, que es un caso local. Yo sí creo que México tuvo una profunda realidad autoritaria. Y creo que si ahora no la ha tenido, pues son muy incapaces los últimos dos presidentes que hemos tenido, porque ganas no les faltaron. El partido hegemónico de Estado fue de hecho el partido único hasta los 60 en que se establecieron los diputados de partido. Los demás partidos prácticamente no existían y no los dejaban crecer. Los diputados de partido fue esta figura que se introdujo legalmente ahí en la reforma de 62, 63, no me acuerdo, en el que por un porcentaje que obtenían los partidos les daban unos cuantos diputados y ya cállense. Eso no era democracia. La ideología nacional revolucionaria del Partido de la Revolución Mexicana y del PRI lograron, con la ayuda del Estado de Bienestar, mantener un crecimiento económico aceptable y por momentos alto, pero sostenidos en un régimen en donde no se permitía la disidencia ni cualquier otra expresión contraria al status quo. Gracias a esta condición me parece que el gobierno pudo sortear las devaluaciones de 1954 y 1976, pero esta última, la devaluación de 76, se dio en un México profundamente convulso y con expresiones muy peligrosas de protesta que citan los autores: la toma del cuartel de Madera en Chihuahua, un asunto gravísimo, pero también la presencia de la Liga Comunista 23 de septiembre en la Ciudad de México, no allá en el monte, en la Ciudad de México. Me parece que era evidente desde 1958-59 y especialmente en los años 60 el sentimiento de pérdida de control político del país, aspecto que con cierta irregularidad a la élite de poder, y no a la que Wright Mills hablaba de que jugaba golf en el club campestre, le preocupaba y exigía intervenciones quirúrgicas. La intervención de la élite en México, de decir esto ya no nos gusta, esto está perdiendo el control político, etcétera, es real y se ha dado en muchos niveles. El movimiento de 68 se dio en este contexto. El capítulo 13 es fundamental. Es un ejercicio impecable de reconstrucción histórica con base en las entrevistas realizadas a los actores principales, aunque no todos, remarco. Ahí nuestros autores nos presentan la desmitificación del 68 y nos dan elementos para iniciar nuevas reflexiones. Creo que sus argumentos son muy bien sostenidos y nos llevan desde su metodología descriptiva y analítica a cuestionarnos la veritas de la historia conocida, oficial, me pregunto, sobre el 68. El punto es muy simple. ¿Fue el 68 el gran movimiento que partió la historia contemporánea de México y que abrió las puertas a la democratización todavía muy limitada del país? Coincido con los autores, aunque por otro camino, que no lo fue, pero afirmo y sostengo que sin la movilización estudiantil, y no olvidar, popular también, no fue solo estudiantil, popular también del 68, no se hubieran abierto caminos que después ex líderes del 68 y muchos otros mexicanos han transitado para seguir luchando y abriendo a cuentagotas cauces democráticos en el país. Hoy tenemos solamente democracia electoral y bastante deteriorada. Y no lo digo porque haya ganado el candidato que ganó, sino porque de nueva cuenta la autoridad electoral sale trastocada y maltrecha, y según nos parece a muchos, no actuó estrictamente con base en la ley. Pero este no, es tema de otra ocasión. Pero lo que sí creo es que ya hablé de muchas cosas y solo les quiero pedir que me crean una sola,
nada más una, que esta sí es muy cierta. El libro está muy bueno, se los recomiendo mucho. Felicidades a los autores. Muchas gracias, René. Y por último, don Manuel Díaz Cid, a nombre de los autores, pues va a dirigir unas palabras. Muy buenas noches. Quisiera en primer lugar agradecer la compañía de tan ilustres personalidades que nos han acompañado y quisiera al mismo tiempo felicitarme a mí por el tener como amigos a estas personas. Hace un buen número de años, y me costó mucho esfuerzo, descubrí que las visiones radicales e ideologizadas no conducen a la verdad. No conducen más que a la mítica formación de una imagen autista que en nada se parece a lo que es el mundo en el que vivimos. La realidad está compuesta por esta variedad, por esta multiplicidad, por esta extraordinaria y confusa a veces presencia de diversos modos de pensar, que es la que al final de cuentas le da sentido y le da explicación a los fenómenos que vivimos cotidianamente. Agradezco profundamente las críticas, las observaciones que han hecho. Algunas, en principio, las habíamos percibido, pero algunas otras nos están poniendo muy claro cuáles son todavía los aspectos que podemos en una segunda edición tratar de desarrollar, una edición que espero salga en varios tomos. La crítica más seria que he recibido respecto del libro antes de leerlo es cómo pesa esto. Y creo que en ese sentido también la reclamación que nos estaban haciendo en relación a la edición es parte de las cosas que debemos intentar mejorar. El libro es el resultado del trabajo realizado fundamentalmente por Alejandro y por José Ángel. Yo he dado mis puntos de vista, mis observaciones, algunas de mis experiencias y de mis vivencias, aunque no me las crean. Yo sí las viví, yo sí las creí en su momento y tengo que reconocerlo. Y la intención fundamental es precisamente la de introducir una variante en lo que ha sido durante muchos años una especie de historia concluida e historia identificada con un pensamiento oficial, tanto de parte de las autoridades del gobierno, sobre todo del priismo, y por otro lado también de ciertos sectores de la izquierda. Es un libro que no pretende estar contra nadie, es un libro que pretende hacernos pensar a todos, es un libro en el cual estamos intentando señalar que la pluralidad de pensamiento es la que más nos puede proyectar hacia el acercamiento del conocimiento de los hechos, aunque entre más se rasca, entre más se busca, entre más se trabaja entre los vestigios, que eso es investigar, en esa medida se va descubriendo una riqueza inagotable. Siempre hay cosas nuevas. Ahora mismo se me estaban ocurriendo muchas ideas cuando estaba escuchando a nuestros comentaristas y creo que esto es la mayor riqueza de este trabajo que durante un buen número de meses ha venido siendo el centro del trabajo del Departamento de Investigaciones en la universidad. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a nuestros presentadores y espero que en la lectura del libro nos hagan llegar sus críticas, sus puntos de vista, sus aportaciones. Todas serán bienvenidas porque al fin y al cabo son luces que desde ángulos diversos nos ayudan a tener un mejor conocimiento
de lo que hemos intentado hacer con la mejor de las voluntades. Muchas gracias y muy buenas noches. Bien, pues ya para concluir, simplemente les agradezco enormemente su presencia, les agradezco a mis amigos, a Juan Carlos Canales, a José Luis García, a René Valdivieso y también a mis amigos coautores, a don Manuel de Acid, a Jaime Ángel Chama, el haberme permitido participar con ellos en esta aventura que ha sido escribir este libro, que bueno, pues ya han escuchado a los presentadores. Y pues por último, solamente les pido que si tienen alguna duda, alguna pregunta hacia los presentadores o hacia los autores, se los recomiendo que lo hagan con una copita de vino. Pasemos al brindis. Gracias.